Vamos a leer esos dos versículos de la palabra del Señor. ¿Todos lo tenemos? Segundo libro de Timoteo, capítulo 1 y versículo 6. Alabado sea el nombre del Señor. Leeremos la palabra del Señor bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amantísimo Dios, tú que reinas y vives para siempre y por siempre, eres exaltado, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos da otra vez más, Señor, presentando nuestras vidas ante su presencia, presentando nuestra alma, presentando nuestro corazón, presentando, Señor, nuestras vidas delante de ti. Porque sabemos, Señor, que solamente usted conoce, Señor, nuestra necesidad. Tú conoces, Padre, lo que necesita nuestra alma, lo que necesita nuestro corazón. Y te pedimos en esta noche, Dios mío, que hable nuestras vidas, hable nuestro corazón. Estoy delante de tu presencia, estoy delante de ti, Señor, y delante de tu pueblo, Padre. Así que Espíritu Santo, le suplico en esta noche que sea usted, Señor, hablando cada vida. Señor, toda palabra, Dios mío, que sale de mi boca, sea, Señor, usted, Dios mío, llevando en el corazón de tu pueblo, Señor. Que tu palabra sea, Dios mío, edificando cada vida, cada corazón. Padre, te suplico que tu Santo Espíritu tome el control. Si hay, Señor, quizás, Señor, amado, enfermedades, si hay, Señor, preocupación, si hay, Dios mío, problemas, te pedimos, Padre, que en esta hora, Dios mío, que tu Santo Espíritu dirige, Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones delante de tu presencia. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre. Amén y amén. Tome su lugar. Queremos hablar bajo este tema: aviva el don de Dios que hay en ti. ¿Cuál es nuestro tema? Aviva el don de Dios hay en ti. Cuando hablamos del don de Dios, muchas veces pensamos nosotros siempre algo diferente a lo que nosotros creemos. Creemos el don de Dios, hay de diferentes maneras. En segundo libro de Corintios nos habla los que hablan lengua, los que tienen el don de discernimiento y todo eso. Entonces nosotros creemos, cuando habla del don de Dios, nosotros pensamos de que solo en verdad los que tienen ese don. Y nosotros, como decimos, bueno, nosotros nos quedamos afuera. Porque muchas veces nosotros decimos, pues yo no tengo el don de hablar en lengua, yo no tengo el don. Y déjeme decirle que a través de la palabra del Señor hay don de servicio, don de dar, hay don de todo lo que hacemos aquí es un don. Ayer hablábamos que
Pablo exhorta a Timoteo diciendo, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, la raíz de esa fe que tenía Timoteo, tenía raíces. Tenía una abuela con fe, y esa fe lo tuvo la mamá, y ahora Timoteo. Pero hay algo más que Pablo le dice en el versículo 6, por lo cual dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces, viendo la vida de Timoteo, que Pablo lo exhorta diciendo que aviva el don, que aviva que lo que Dios había puesto en él. ¿Acaso hay momentos donde el hombre deja de fluir todo lo que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros? Quizás hay muchas razones. Pero vemos el apóstol Pablo dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Hablando de que avives el fuego del don de Dios que está en ti, avives el fuego. Hay momentos donde la vida del creyente, amada iglesia, donde se apaga todo, donde uno deja por un tiempo, o quizás uno por muchas razones, uno deja de buscar al Señor. Entonces llega un momento donde quizás usted, supongamos cada uno de nosotros, el que le gusta orar, quizás por razones usted dejó de orar. Entonces eso poco a poco se va apagando de su vida espiritual. Es como usted le gusta cantar, si usted deja de cantar, muchas veces perdemos las notas, perdemos hasta los cantos, se nos olvida. ¿Por qué? Porque dejamos de cantar, dejamos de perseverar en lo que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, a través del tiempo, eso se va apagando de nuestras vidas. Entonces Pablo dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿En dónde está el don de Dios? En nosotros, en usted. Pero usted dirá, pero ¿qué don tengo? Yo no tengo ningún privilegio. Y eso es lo que muchas veces nosotros creemos. ¿Por qué? Si yo no tengo ningún don. Claro que lo tenemos. Cada uno que estamos acá, amada iglesia, todos tenemos algo que Dios ha puesto en nosotros. Cuando Pablo dice que avives el fuego, es reavivar
que la palabra avives dice reavivar, encender de nuevo o mantener la llama. En otro dice un comentarista, dice Matthew Henry, dice que reaviva es agitar de nuevo. No sé si usted alguna vez ha estado en uno cuando hacen una fogata. Para volver a encender, si no se mueve, si no se agita esa brasa, ya lo que puede hacer es poco a poco se va apagando. Pero cuando llega algo, lo empieza a mover, inmediatamente vuelve a encender la llama otra vez. Entonces cuando dice reavives, o sea, avives el fuego, es reavivar, es encender de nuevo o mantener la llama, agitar hasta la llama, mantener encendido vivamente. ¿Esto qué significa? Acción continua en tiempo presente. ¿Qué significa avives? Significa acción continua. ¿A cuánto han trabajado con un horno de pan aquí? Yo trabajé con un horno de leña. Cuando a nosotros nunca nos permitían que no se apagara ese horno. Ese horno tiene que estar 100% a la temperatura que necesita. Desde que se prende el fuego a las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche que se cierra el restaurante. No importa que venga la leña verde, ¿saben lo que hace? Es ponerle a un lado, jatearle a un lado. Y mientras otro está ardiendo, se va secando lo verde. Cuando el fuego se va apagando, se agarra la leña que se metió verde y ya se tira al fuego, inmediatamente vuelve a prender el fuego. Entonces, la vida del creyente debe de accionar continuamente. Debemos de accionar continuamente, no debemos ningún momento de dar el espacio para que el fuego de Dios en nosotros se apague. Significa acción continua, en tiempo presente. A cada uno de nosotros, por eso Colosenses dice, Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19, ¿qué dice? No apaguéis al espíritu. O sea, el espíritu debe estar encendido a las 24 horas. O sea, el espíritu no se debe, la presencia de Dios en usted no lo puede dejar en un tiempo sin alimentarlo. Debe de alimentarlo siempre. ¿Cuál es el alimento del espíritu? La presencia de Dios es su palabra. Cuando una persona deja de buscar la presencia de Dios, es que nosotros a veces somos los responsables de nuestra vida espiritual. Por eso yo me alegro con cada uno que están aquí lunes, martes,
viernes, sábado, domingo, yo digo gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque el beneficio es para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que no, hermanos, no apaguemos el Espíritu de Dios, sino debemos de mantener siempre encendido. ¿Por qué? Porque si no mantenemos encendida la presencia, el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano, se puede apagar. Y por eso muchas veces hay creyentes que empiezan a humear, le llamo yo, cuando ya la persona empieza a ¿cómo se dice? A humear. Es como ya no hay llama, sino lo que hay es humo. Y cuando en un creyente, en una persona, ya no hay llama, ya no hay esa convicción, ya no hay ese avivamiento, ya no hay ese gozo. Entonces lo que hay es humo muchas veces. Y ya lo que hay, ya llego nomás por compromiso. Estoy ahí nomás por compromiso. Ya no hay eso que voy a la iglesia porque tengo que buscar a Dios. Voy a la iglesia porque tengo que cantar. Voy a la iglesia. Por eso cada creyente, hermano, cuando está en llama, miren, no deja de dar gloria a Dios. No deja de levantar sus manos. No deja de aplaudir. No deja de glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque está en llama. Pero aquel que está humeando, hermano, es aquel que a veces le tenemos que pedir que dé gloria a Dios. Le tenemos que pedir que dé un aplauso. A veces le tenemos que pedir, hermano, que diga un aleluya. ¿Por qué? Porque ya no hay esa llama. Y es importante para nosotros, iglesia, que debemos de avivar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice, avives el fuego, el don de Dios que está en ti. Significa acción continua en tiempo presente. Pero ahora, ¿qué es avivar? Dijimos, avives es reavivar, encender de nuevo, mantener la llama. Agitar hasta llama, mantener encendido vivamente. ¿De qué? El don. ¿Qué es el don? No es don Pablo o don Pancho, no, el don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? Se refiere a la capacitación espiritual del creyente. ¿Qué es el don? Se refiere a la capacitación espiritual del creyente. Y por esto vamos a Romanos capítulo 12 en su versículo 4. Romanos capítulo 12, en su versículo 4. ¿Qué dice? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, ¿qué dice? Somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes, ¿qué dice? Diferentes dones,
según la gracia que nos es dada, si el don de profecía use conforme a la medida de la fe. Ahora, ahí donde yo quiero que usted, yo quiero que entre conmigo. Si es el don de profecía, dice, úsese conforme a la medida de fe. Entonces, donde nosotros decimos, es el que tiene el don de profecía, oh, pues pobrecito nosotros, va. Yo no lo tengo. Mire, yo todavía no he llegado allá. Pero no. Pablo dice, o si de servicio, ¿qué dice? En servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. Y el que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. El amor no sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Va. En la traducción viviente dice, si tu don es servir a otros, sírveles bien. Entonces no solo habla del don de profecía, el don de lengua, no. El servir es un don. Dice, si tu don es servir a otros, sírvelos bien. ¿A cuándo tienen el don de servicio? El don de servir. Y ¿saben lo que en estos tiempos la iglesia, hermano, está decayendo? Estamos fracasando en servir. Porque pensamos, hermano, que eso es el trabajo más, o sea, como decir, ese es el privilegio más bajo de los otros. Porque creemos que el que tiene el don de profecía, el don de lengua, eso sí es don, pero el don de servir, no, hermano, es un don también de servir. Porque hay gente, hermano, que tiene un don de servir. Cuando la persona tiene un don de servir, hermano, mire, hermano, nunca hace cara para servir. Lo que Pablo está diciendo, dice que debemos de reavivar, de encender de nuevo, mantener esa llama de servir. Ahora ya no hay esa llama de servir. Ya no hay esa llama de servir, ya no hay, hermano. A veces nos tienen que mover para servir. Y eso es lo que dice Pablo. Aviva el fuego que hay en ti. Debes agitar lo que tú un día hiciste, lo que un día, mire, que estabas gozoso de hacerlo y ahora ya no lo estás haciendo. Debes de moverte y debes de agitar tu vida espiritual. ¿Cómo está? Si tu don es de servir a otros, sírvelos bien. ¿Qué es servir a otros? Mire, yo me acuerdo unos años atrás cuando empezamos a servir en la iglesia y nos dieron el privilegio, hermano, de
de recibir a los hermanos a la puerta. Mire, es el primer privilegio que me dieron. Yo estaba bien feliz. Mire, yo me acuerdo que habían hermanas que iban solas en la iglesia y tienen bebés, y en una canasta aquí, y a veces el grande iba durmiendo. Mire, hermano, apenas estaba bajando la hermana del carro, nosotros ya la estábamos esperando para llevar la canasta del bebé. Y nosotros bien felices. ¿Por qué? Porque era un privilegio de servir. Y ahora lo que no hay, ya no hay eso. Se está apagando. Ahora, hermano, a ver, que entra el que quiera, si entra bien, si entra mal, ya no hay ese servicio. Hasta nosotros, mire hermano, mire, siempre nos decía, pastor decía, por favor, y los que queden en la puerta nos decía para afuera, aparte los de la puerta para adentro. Los de la puerta para adentro era un privilegio, ¿por qué? Porque estaban con aire acondicionado y ordenaban a los hermanos adentro. Pero el de la puerta para afuera nadie quería. Y peor si es tiempo de frío, el tiempo de calor. Y todavía nos decía, cada momento tienen que salir a ver los carros. Que hay que cuidar el carro de los hermanos. Mire, hermano, a nosotros no les importaba, no nos importaba si era tiempo de calor. Mire, nosotros chiflando ahí, cantando, mire, mirando los carros y conocíamos todos los carros. El carro es de la hermana, el carro es del hermano. Conocimos todos los carros de los hermanos. Si es el don de servir a otro, dice, sírvelos bien. Si Dios te da la oportunidad de sentar a alguien, hermano, en una banca, hazlo bien. A veces nosotros nos da el privilegio de ordenar a los hermanos. A veces nos quedamos parados. Yo me acuerdo, tiempos atrás, mire, a veces ponían uno aquí en medio, otro allá y otro allá. Pero como siempre hay hermanos que quieren hacer lo que quieren en la iglesia. Siempre se sentaban donde ellos quieren. Pero ya lo conocíamos, ya no les decíamos nada porque venían y por más que nosotros los ordenamos se sentaban donde quieran, no les decíamos nada. Pero nuestro privilegio era servir. Entonces conocíamos a los hermanos también que de verdad eran bien obedientes. Mire, nosotros sentíamos bien contentos porque, mire hermano, vengas aquí, y nosotros bien felices porque los sentábamos mero enfrente. Y los hermanos son bien obedientes. Entonces cuando apenas entraba por la puerta decíamos, este hermano sí, hay que llevarlo hasta enfrente, porque nos obedecía. Pero había muchos hermanos que no nos obedecían. Pero nosotros estábamos, haciendo las cosas, es un servir. Es un privilegio servir. Entonces dice, Pablo dice, si tu don es de servir a otros, sírvelos bien. Mire, no todos tienen un don, hermano, de servir a otros. No todos tienen ese don de servir a alguien, hermano, un plato en la mesa. No todos. Déjeme decirle, no todos. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. No solo, hermano, el don mire, es un don de servir. Mire, yo quiero que comprendan esta hora. Si usted va a servir, es un don que Dios le ha dado. Sigue diciendo, dice, o si eres maestro, enseñe bien. O si de maestro, porque va a ser la palabra, usted dirá, pues, ¿dónde? Yo no miro eso. Cuando dice, o si de servicio, habla de servir. O el que enseña en la enseñanza, dice. Cuando habla de la enseñanza, habla de maestro. Si tu don eres
o eres maestro, enseña bien. No les enseñes otra cosa. Enseña la palabra. Habla sobre la palabra. No les enseñes cuántas patas tiene el gato. Enséñales la palabra. No les enseña que cuánto huevo pone el pollo. Enséñale la palabra. Enséñale bien, porque es un don de enseñar. Si eres maestro, enseña bien. Por ello yo le decía a las hermanitas cuando ya que empezamos la clase de los niños, yo les decía, no le enseñen las rancheras, no le enseñan la cumbia a los niños, cumbia, no le enseñen otra cosa, enséñales Biblia. Ahora no se preocupe, los niños están recibiendo enseñanza, hermano, no le están enseñando la otra cosa que fuera de la palabra del Señor. Entonces todo aquel que tiene un privilegio de enseñar debe hacerlo bien. ¿Por qué? Porque es un don de parte del Señor. No todo tiene el don de enseñar. Yo le decía a los hermanos, en una ocasión nos tocó cuidar niños. Bueno, era de martes de oración. Como era bastante y los niños llegaban. Y entonces yo me acuerdo que decíamos los que dirigían la oración. Entonces éramos como 6 o 5. Entonces en una ocasión, usted le va a tocar este martes, yo me toco el lunes, a mí me toca el lunes, usted le toca el martes y la otra semana así. Pero llegó un hermanito que nunca había estado, en un lugar cuidando niños. Pues le tocó ese martes y ya todos los niños se fueron y todo. Y cuando terminó, no solo él salió bien enojado, los niños también ya no querían estar ahí ni un minuto más. Entonces él decía, no hermano, yo prefiero tratar con grandes que con niños. Porque con los grandes les dice que se sienten, pero un niño no. ¿Sabe qué? Ya no me pongo ahí. Ya ni él quería, tampoco los niños ya querían. Ya no querían. Porque nos preguntaban, ¿te vas a ir a la clase y quién va a estar? No, el hermano, oh, no, hoy no voy, dice. Los niños más pequeños decían eso. Es un don de enseñar, de ser maestro de niños, de ser maestro de dominical, de ser maestro, hermano. Mire, es un don, no todo tiene el privilegio. Y yo no sé cuál es el don que Dios le ha puesto a usted, pero debe de hacerlo bien. Dice, si el don eres maestro, enseña bien. En el versículo, estamos en el versículos. Dice, o de enseñanza en la enseñanza. Viene otro. En el versículo 8, ¿qué dice? El que exhorta en la exhortación. Mire, si usted cree que hermano, cualquiera tenga el privilegio de exhortar, no todos tienen el privilegio de exhortar. Es un don que Dios da para exhortar. Por más que usted quiera, hermano, no. Ahora, en la traducción viviente dice, si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es animar a los hermanos, anímalos, porque este es un don de Dios. No todo tiene el privilegio de animar a los hermanos. ¿Y saben lo que no hay hoy en día? Esto se ha apagado en nosotros. Se ha apagado ese don en nosotros. ¿Cómo voy a animar al hermano? Mire cómo estoy yo, decimos nosotros.
¿cómo le voy a animar? ¿Cómo le voy a exhortar? Es que supongamos le vamos a decir, hermano, te exhortamos que vengas a la oración. Mira que la oración es así. ¿Cómo? Si yo no vengo a la oración. Es como exhortamos a los hermanos, hermano, ofrenda, hermano, diezmo y todo. Si usted no diezma, no ofrenda, ¿cómo va a exhortar? Entonces no todo tiene un don de exhortar. Solo aquel que Dios le ha dado un don de exhortar, de animar. Ese es un don. Entonces muchas veces eso se ha apagado en estos tiempos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, dice, reaviva esa llama de exhortar, esa llama, hermanos, de animar. Debemos de reavivar esa llama. Si usted tiene el don de animar, hermano, mire, si ya no lo ha hecho, ¿de qué tiempo ya no lo ha hecho? Hágelo. Es tiempo que usted diga, es tiempo de que yo me levante y anime a los hermanos. Cuando habla de exhortación, hable de animar. O de exhortar de una manera, hermanos, supongamos, mire hermano, yo quiero que vengan la oración, yo le animo que vengan los ayunos, yo quiero que vengan la vigilia. Mire hermano, véngase, yo le animo a seguir adelante. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Exhortación. Que sigue, dice, y el que reparte con liberalidad, dice, y el que preside. En la traducción viviente dice, si tu don es dar, haz lo que dice con generosidad. También es un don de dar, hermano. No todo él tiene don de dar. ¿Usted cree que todos tienen el don de dar? No, no todos tienen el don de dar. Pero dice que si tu don es dar, hazlo con generosidad. Y entonces, si tu don es dar, hazlo con generosidad. ¿Y sabe lo que no hay ahora? Yo me acuerdo de la palabra, le dijo un pastor, dijo, ¿saben por qué se hace actividades? ¿Sabe por qué tantas actividades? ¿Sabe por qué actividad hoy, actividad mañana, actividad? ¿Por qué? Porque ya no hay gente que da. Ya no hay gente que ofrenda, ya no hay gente que diezma, por eso. Y por eso se tiene que hacer actividad para sostener la obra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay gente que da. Y ese don se ha apagado en la gente. Ese don se ha apagado en los creyentes. Y por eso hay mucho fracaso en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos apagado esos dones que Dios nos ha dado. Lo hemos apagado. ¿Por qué? Quizás hay muchas razones por qué se apagan esos dones en nuestra vida nosotros. Versículo 8. Ahora dice, y el que preside con solicitud. Si tienes, dice, si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. En la traducción viviente, el que preside dice con solicitud. Mira, hasta si eres el líder de la alabanza, toma responsabilidad. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio.
Y sabe lo que no tenemos ahora, yo me incluyo. ¿Por qué? ¿Sabe lo que no tenemos? Es responsabilidad. Dios nos ha dado el privilegio de liderar en cualquier área de su obra. Y lo que no hay en nosotros es responsabilidad, iglesia. Cuando Dios nos ha dado el privilegio, debemos de tomar la responsabilidad en serio. Un día Dios le va a dar esa responsabilidad. Y no diga, a mí me pusieron aquí porque quizás. No, no, no. Es un don de Dios. Y debe de hacerlo con responsabilidad y con seriedad. Se debe tomar. ¿Por qué? Porque no es cualquier don, es un don de Dios. Entonces, hasta si nos damos cuenta, Dios nos ha dado este privilegio, pero muchas veces no tomamos la responsabilidad en serio. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Avivar ese fuego. Entonces, ¿por qué nosotros ya no tomamos responsabilidad? Porque hemos dejado que se apague de nuestras vidas. ¿Por qué ya no hay responsabilidad en la oración? ¿Por qué ya no hay responsabilidad en el ayuno? ¿Por qué ya no hay responsabilidad en la vigilia? ¿Por qué ya no hay responsabilidad en la obra de Dios? ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos dejado que se apagara de nosotros. Que avives el fuego, el don de Dios que está en ti. Reavivar, encender de nuevo, es mantener la llama. Todo aquel que tiene la responsabilidad, hermano, es aquel que está en llama. Y todo aquel que está dejando la responsabilidad es aquel que se está apagando espiritualmente. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros cuando una persona ya no toma responsabilidad? Es que se está apagando espiritualmente. Y por eso Pablo dice, te aconsejo, le dice a Timoteo, que avives el don de Dios que hay en ti. Cuando una persona pierde su responsabilidad, a veces nosotros buscamos pretexto. No, es que lo que pasa es que nosotros estamos dejando que eso se apague en nosotros. Mire, si tiene el don de servir, hay que mantener ese don de servir en llama. ¿Cómo? Tomar responsabilidad. Si usted tiene ese don, hermano, ese don de enseñar, mire, hay que avivarlo. Hay que mantener esa llama, hermano, de enseñar. Si tiene ese don de animar a otros, hay que mantener esa llama de animación. Hay hermanos que son buenos para animar. Hay hermanos, yo conocí un hermano. Pues yo solo oro por él. No sé dónde está y dónde se encuentra. A veces le digo, Señor, mira dónde está ese varón. Mire, hermano, media hora, una hora antes del culto, pum, llega el mensaje. Solo para recordarle que hoy tenemos servicio. Mire, vamos a tener palabra del Señor. Yo sé que Dios va a hablar en nuestras vidas. Yo lo invito. Si no tiene cómo venir, yo voy por usted, decía. Cuando apenas yo empezaba a levantarme, dije, yo voy a ir nomás para cumplir, para que el hermano no diga nada. Y gracias a Dios que puso este varón, que aquí estoy delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque hubo alguien que tenía ese don, y no solo lo tenía de nombre, sino estaba en llama, estaba en sentido ese don.
Y por eso, hermano, muchas veces nosotros dejamos de hacer lo que Dios ha puesto en nosotros, porque estamos dejando que ese don se apague en nosotros. Dice, seguimos, dice, si Dios te ha dado la capacidad de liderar, dice, toma la responsabilidad en serio. Ahora dice, el que hace misericordia, ¿qué dice? Y el que hace misericordia con alegría. Mire, hermano, hasta es un don. La traducción viviente dice, si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Misericordia, si tienes el don de mostrar bondad a otros, de ser bondadoso, amable, intenta, procura la ayuda de otros y ayudar al necesitado. Mire, todo aquel que hermano, es un don. Cada uno, un hombre, una mujer que mira la necesidad de otro, no es porque soy bueno, no, es un don, hermano. Y muchas veces hoy en día nosotros no hay eso ahora. Pues mientras yo estoy bien. No. ¿Por qué eso se ha apagado en nosotros? ¿Por qué nosotros ya no estamos pensando, ya no estamos viendo la necesidad de otros? ¿Por qué? Porque se ha apagado en nosotros. Ahora dice, significa acción continua, tiempo presente. El don, dijimos, ¿cuál es el don que hicimos? ¿Qué dijimos? Servir, enseñanza, exhortación, lideración y el que hace misericordia. Ahora, respecto el don que Pablo le dice a Timoteo, con respecto al don espiritual de Timoteo, lo encontramos segunda de Timoteo capítulo 1, capítulo 4, en sus versículos 2 y el 6. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 4. Ahora aquí vemos el don de enseñanza que tiene Timoteo. Dice, segunda Timoteo capítulo 4, en su versículo 2 y el 6. Dice, que prediques, ¿qué dice? La palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Ahora, respecto al don que Pablo le habla a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Cuál es el don que tiene Timoteo? De enseñanza.
Mire, dice que prediques las palabras, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta. Mire, hermano. Hay dones, decía este hombre de Dios. Hay privilegio que le ha dado a hombres que necesita valentía. Va que toda la obra de Dios necesita valentía. Para servir, hermano, necesita valentía. Pregúntale a los hermanos que cantan. Necesita valentía para cantar. Para ejecutar un instrumento necesita valentía. Todo lo que respecta al privilegio en la obra de Dios necesita valentía. Porque eso no se trata de usted, no se trata de la fuerza físicamente, se trata del poder de Dios. Se trata de la presencia de Dios. ¿Y por qué Pablo le exhorta a Timoteo? Aviva el fuego, porque sin la presencia de Dios, sin su Espíritu Santo en la vida del creyente, no puede ejercer tales dones. Por más que tengas el don de servir, pero si no tienes el fuego, no tienes la presencia de Dios en tu vida, no la vas a poder ejercer. Por más que eres un maestro que enseña, pero si no tienes el poder, la presencia de Dios en tu vida, hermano, lo que van a hacer la gente es que se duermen. Si le preguntamos a los predicadores, los que enseñan, va que necesitan mucha oración. Va que uno se da cuenta también cuando uno no ha orado. Yo le decía a los hermanos, ¿cuánto? Cuando una persona no ha orado, o el miércoles hablaba con los jóvenes, cuando una persona no ha orado, la gente empieza a ver arañas por donde quiera y lo mire, y después terminan, regresan para allá. Bien se mira. No se trata de usted, no se trata de mí, se trata del poder de Dios en su vida. Cuando usted, aunque tenga el don de servir, pero si hay esa llama en usted, hermano, mire, hermano, hasta lo invitan para que vaya a servir en otra iglesia, porque miran esa llama. Si tienes, hermano, el don, mire, el don de servir, el don de enseñar, mire, si el don de animar a otros, mire, yo he visto personas que tienen el don de animar, porque yo he estado con personas, mire, hermano, que tienen unas palabras que yo no sé de dónde las sacan. Que cuando lo animan a uno, wow, como uno que se siente animado. Mire, esa persona ha mantenido eso en llama, y por eso cuando anima, algo sucede en la persona. Pablo le dice: te aconsejo que avivas el fuego de Dios, porque sin esto, por más que Timoteo es un hombre que reprende, que es un hombre que exhorta, que es un hombre que redarguye y reprende la gente, pero sin el poder de Dios no se puede hacer. Sigue diciendo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición, que dice, de mis manos.
Solo por el tiempo nos vamos al texto cuando Pablo lo explica, cuando oraron por Timoteo. Dice, el don que recibiste por la imposición, dice Pablo, de mis manos. Entonces vemos aquí en el versículo 7 dice, porque ¿qué dice? No nos ha dado Dios, ¿qué dice? Un espíritu de cobardía. Cuando una persona, hermano, tiene el fuego del poder de Dios en su vida, por más fuerte sea el temor, por más fuerte sea el miedo, pero cuando está el poder de Dios vive en ti, hermano, todo temor huye, hermano. Si hay alguien aquí que tiene privilegio y siente temor, mire, yo le pido que clame la presencia de Dios, porque ante la presencia de Dios huye todo temor. Por eso Pablo dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Pablo ve la timidez que hay en Timoteo. Timoteo conoce el miedo y que a veces siente que Dios quiere que Timoteo sepa que este miedo no viene del Señor. A veces Dios nos ha dado el privilegio, como vuelvo a regresar en los dones. Dios nos ha dado el privilegio, el don de servir, pero muchas veces nosotros, a veces el miedo, el temor, muchas veces nos aleja de lo que Dios ha puesto en nosotros. Pero Pablo le dice a Timoteo, dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. A veces nosotros tenemos temor de ejercer todos los privilegios. Pero déjeme decirle que todo eso no proviene de Dios. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todos enfrentamos situaciones donde nos sentimos tímidos y temerosos. Algunos les asusta hablar frente a otros. Otros le temen a las confrontaciones. Otros temen hacer el ridículo. Otros tienen miedo de ser rechazados. Todos lidiamos con el miedo. ¿Es que todos lidiamos con el miedo? ¿Hay alguien aquí que no lidia con el miedo? Bueno, no tengo miedo ni nada. Gloria a Dios, va. Gloria a Dios. Si alguien aquí dice que no, yo no lidio con el miedo ni con el temor, nada. Gloria a Dios por eso. Pero hay muchos que lidian con el miedo, con el temor. Hay muchas veces el miedo de ser rechazado. Hay muchas veces el miedo de que muchas veces el privilegio que nos dan, a veces si no sale bien. Pero déjeme decirlo, quiero que sepan esta noche que el miedo no proviene de Dios. El temor no proviene de Dios. Porque Dios, que dice, sino
Nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El primer paso para tratar con estos temores es entender que ellos no vienen de Dios. ¿Cómo nosotros podemos tratar con esos temores? Es que saber que todo temor no proviene de Dios, porque Dios no nos ha dado, dice, espíritu de cobardía. El espíritu de cobardía no proviene de Dios. Nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dado un espíritu de poder. Segundo paso para tratar con estos temores es entender lo que Dios nos ha dado: un espíritu de poder y de dominio propio. Dios nos ha dado un espíritu de poder. Cuando estamos trabajando en su obra, proclamando su palabra, representando su reino, tenemos todo su poder respaldándonos. Estamos salvos en sus manos. Mire, si usted tiene el temor de ejercer lo que Romano habla del servir, de enseñar, y mire, de ser bondadoso, y todo lo que habla Romano, si usted dice, yo tengo temor de servir o de hacer todo eso, no, hermano. Mire, todo lo que hacemos en la obra del Señor, Dios respalda en nuestras vidas. Si no, pregúnteme a mí. Yo le decía a los hermanos la primera vez que canté, pero gloria a Dios, yo estoy contento ahora porque ya no canto. Ya no canto y doy gloria a Dios por eso. Y claro, más sin embargo, un día de eso vamos a cantar. Pero yo me acuerdo el primer privilegio que me dieron de cantar. Salí más sudando que todos los hermanos. ¿Por qué? Porque había un temor. A veces el temor viene porque ¿qué van a decir los demás? Y a veces el temor viene porque si no sale bien, y si fallo o si me equivoco, entonces a veces viene el temor. Pero poco a poco me fui dando cuenta que Dios respalda la vida de aquel que ejerce todo privilegio en su obra. Por eso dice Mateo capítulo, vamos a Mateo, si se va conmigo. Mateo capítulo 10. 10, 19, 20. Aquí el hermano lo tiene en la pantalla. Gracias, hermano. Mas cuando os entreguen, ¿qué dice? No os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habléis, sino, ¿qué dice? El Espíritu de vuestro, ¿qué dice? Vuestro Padre, que habla en vosotros. Ve que como Dios respalda la vida de cada aquel que está. Mire, hermano, yo a veces es lo que le digo a los jóvenes, le digo a los hermanos, no se preocupen, porque no se trata de usted, se trata del Señor. Si usted no tiene palabra, siempre digo, no sé si usted escucha, porque yo siempre tartamudeo a veces.
Pero yo digo, Señor, aquí estoy. Pero cuando dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Cuando usted tiene el don de servir, ay, ¿qué voy a hacer yo de servir? ¿Qué? No se preocupe usted. Usted sirve. Un día Dios le da el don de enseñar. Usted enseñe. Usted entreguese en las manos del Señor. Señor, habla tú. Yo siempre tengo una palabra y siempre lo voy a repetir y lo digo. Señor, me quito yo y habla usted. Mis palabras, mis pensamientos, todo. Y que sea usted hablando. Sino espíritu de poder. En el sentido positivo, Dios ha dado al creyente todos los recursos espirituales que necesita para toda prueba y amenaza. El poder de Dios pertenece a los creyentes y para ellos es una fuente permanente e inagotable de energía espiritual eficaz y productiva. ¿Qué es el espíritu de poder? ¿De quién es el espíritu de poder? Dios nos ha dado el espíritu, dice, de poder. Una fuente permanente, inagotable de energía espiritual eficaz y productiva. Todo aquel que tiene el espíritu de poder, no de cobardía. El que tiene el espíritu de poder es productivo. En cambio de la cobardía es alejar a uno. Ay, yo no voy a hacer eso porque tengo miedo. Ay, yo no voy a cantar porque tengo miedo. Ay, yo no voy a hacerte privilegio porque tengo miedo. El privilegio, el temor es que lo saca de usted a donde Dios quiere que esté. Pero ahora el espíritu de poder es de que lo mantiene a usted. Una fuente permanente inagotable. Energía espiritual eficaz y productivo. El segundo dice de poder. El primero dice de poder. El primero es poder. El segundo es amor. Esa clase de amor se centra en agradar a Dios y procurar el bienestar de los demás antes que su propio bienestar. De poder y de amor. Yo quiero decirle a usted que Dios no le ha dado un espíritu de cobardía, sino Dios le da un espíritu de poder y de amor. Mire, yo con el espíritu de poder, yo con eso es suficiente, yo me quedo con eso. ¿Por qué? Porque con eso, mire, como muchos dicen, yo con eso voy a hacer muchas cosas.
tener el espíritu de poder de Dios en su vida, ese es suficiente para ejercer todos los dones. El espíritu de poder, usted podrá servir, ser bondadoso, enseñar, liderar, todo. Por eso Pablo le dice a Timoteo: Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Él nos dice mucho acerca del poder que nos ha dado. Pero muchos piensan que el poder, en términos de que tanto podemos controlar a otros, no de ese poder. El poder de Jesús es expresado en que podemos amar y al mismo tiempo servir. Servir a otros. Recuerden que Jesús no solo nos enseñó a amar, nos enseñó a servir, nos enseñó a obedecer. ¿Cómo nos enseñó a amar? Antes que se vaya en la cruz, dice la palabra que lavó los pies de sus discípulos. Antes que se fuera a la cruz, antes que Él se fuera en medio de sus discípulos, hizo con todo humildad, lavando los pies de sus discípulos. Dios nos ha dado dominio propio. La palabra dice: el dominio propio. Tenemos que aceptar lo que Dios nos ha dado. La valentía importa, porque sin ella no podemos cumplir con el propósito de Dios para nuestra vida. El propósito de Dios para usted o para mí es para que nosotros podemos ejercer los privilegios, los dones que Dios nos ha dado, pero necesitamos primeramente el poder y amor de Dios para servir. El dominio propio se refiere a una mente disciplinada que mantiene sus prioridades en orden. Es lo opuesto al temor y la cobardía, que generan desorden y confusión. Si los creyentes se enfocan en la naturaleza soberana y los propósitos perfectos de nuestro Dios eterno, podrá controlar su vida con sabiduría y confianza y piadosa en cualquier situación. No sé si usted necesita ese espíritu de poder y de amor y de dominio propio. El espíritu de cobardía, dice, es que muchas veces nos aleja de los propósitos de Dios, pero el espíritu de poder nos acerca más en la presencia de Dios. ¿Qué debemos hacer? Debemos de pedirle al Señor que aviva su presencia en nosotros, que aviva su espíritu y que aviva el fuego de Dios en cada vida. Quizás mucho, como le digo, Dios nos ha dado el privilegio de ejercer todos los privilegios. ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿O por qué no lo hacemos? ¿O por qué ya no sentimos hacerlo? La culpa no lo tiene el Señor, o la culpa no lo tienen los demás, sino porque nosotros hemos dejado que se apague ese fuego
en nosotros. Pero Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego. Reavivar y encender de nuevo, mantener la llama, agitar hasta la llama. Si su vida espiritual ya se ha apagado y no siente ya en la presencia de Dios, pues yo lo invito en esta noche que debe de pedirle al Señor: Señor, aviva mi espíritu. Señor, aviva tu presencia en mí. Señor, otra vez quiero sentir esa presencia. Otra vez quiero sentir esa dulzura de su presencia. Porque muchas veces nosotros ya no sentimos nada. Y a veces decimos: yo no siento nada porque los hermanos no cantaron bien. Yo no sentí la presencia de Dios porque el hermano que predicó yo no lo entendí. No, hermano. Muchas veces nosotros ya no sentimos nada. La culpa no lo tienen los hermanos que cantan o el hermano que predica. Muchas veces la culpa lo tenemos nosotros, porque ya no hay vida en nuestra vida espiritual. Así que lo invito a ponerse de pie en esta maravillosa hora. Aviva el don de Dios en ti. Yo no sé cómo está el don que Dios ha puesto en ti. Y yo te invito en esta noche que pidámosle al Señor que el Señor nos ayude a que su presencia vuelve en nuestra vida y nos vuelve a incentivar y que nos vuelve a encender esa llama de su presencia. Padre, en el nombre sobre todo nombre, te damos gracias, Señor, por este privilegio. Recibe honra, recibe gloria, recibe alabanza, Señor, en esta noche. Padre, tú conoces cómo está tu presencia en nuestras vidas. Tú conoces cómo está, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos. Tú conoces cómo está cada corazón. Tú conoces, Señor, cómo está cada vida delante de tu presencia. Tú sabes, Señor, cómo está nuestras vidas delante de tu presencia. Pero hoy yo vengo a pedirle, Señor, aviva tu presencia en mí. Aviva tu presencia en mi vida, Señor. Aviva esa presencia. Quizás, Señor, ya no hay ese fuego de servir. Quizás, Padre, ya no hay ese fuego, Señor, de enseñar. Quizás, Padre, ya no hay ese fuego, Señor, de servir a los demás. Quizás ya no hay ese fuego, Señor, de amar. Quizás ese fuego se ha apagado en nosotros. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, ven en nuestras vidas, por favor. Aviva mi alma, Señor, aviva mi alma delante de tu presencia. Aviva esa presencia en mí. Aviva ese fuego de tu presencia en mi ser. Quizás se ha apagado, Señor, porque yo mismo lo he permitido que se apague. Pero hoy, Espíritu Santo, te suplico, por favor, enciende ese fuego.
ese fuego del Espíritu Santo. Aviva ese fuego. Su palabra dice: no apaguéis el Espíritu. Señor, aviva tu fuego en cada uno, en cada hermana que canta, en cada hermana que sirve, en cada hermano, Señor, que enseñe. Oh, Señor, por favor, aviva ese fuego. Aviva esa presencia. Aviva, Señor, en cada vida, por favor. Por favor, Dios, por favor, Padre, yo oro por cada uno de mis hermanos. Aviva esa presencia, Señor. Su palabra dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Yo clamo por ese espíritu de poder, de amor, Señor, en tu pueblo. Todo espíritu de cobardía, Señor, lo reprendemos en el nombre, sobre todo nombre. Espíritu Santo, traiga, Señor, en tu pueblo espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. Espíritu Santo, yo te clamo. Levanta este pueblo, levanta esta iglesia, levanta esta congregación con ese espíritu de poder. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, aviva tu presencia en nosotros. Aviva tu presencia en los jóvenes, en los niños. Aviva tu presencia en los varones. Aviva tu presencia, Señor, en las damas. Aviva tu presencia. No permite, Señor, que se apague. No permite, Señor, que se apague. Sino que, Dios mío, ayúdanos cada día. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo. Te lo suplicamos en tu nombre. Señor, aviva tu fuego en nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos. Gracias por su palabra. Gracias por esa palabra viva, Señor. Mira, Dios mío, aquellos, Señor, que han dejado, Padre, que su presencia se ha apagado en sus vidas. Ten misericordia de ellos. Aquellos, Dios mío, que ya no sienten tu presencia. Hoy yo te pido, Dios mío, por favor, Padre, por favor, Dios, te clamo, Espíritu Santo, haz conforme a tu voluntad. Haz conforme a tus propósitos. Yo sé que usted tiene grandes cosas para este pueblo. Yo sé que usted tiene grandes cosas para esta congregación. Tiene grandes cosas para esta obra. Pero te pedimos, Padre, te pedimos, Espíritu Santo, que tu presencia, Señor, se manifieste en nuestras vidas. Pedimos, Espíritu Santo. Muchas gracias, amado Dios. Oramos, Señor, por las vidas, Padre. Oramos, Señor, por aquellos, Señor. Oramos, Padre, por hermanas, por hermanos, Señor, que han dejado, Dios mío, que han dejado, Padre, que se ha apagado tu presencia en sus vidas. Yo te pido, Señor, enciende otra vez más esa llama, ese fuego en cada corazón. Enciende otra vez más esa llama, ese fuego, Espíritu Santo de Dios. Yo te lo suplico en tu nombre. En tu nombre hay poder, en tu nombre hay victoria, en tu nombre, Señor, seremos restaurados y levantados, porque tu palabra lo ha prometido, Señor. Tu palabra ha prometido que todo aquel que se humille delante de tu presencia, que tú oirás, Señor, su clamor, su petición, Padre. En esta hora, Padre,
Padre, yo te clamo, Señor, por cada vida, Dios mío. Levántalos en el nombre sobre todo nombre.